Saludos estudiantes. A continuación voy a desarrollar un video en el cual voy a demostrar cómo crear gráficos estadísticos para variables cuantitativas. Recuerden que en la parte de abajo les dejo el link con el archivo de Excel que ustedes están viendo para que puedan practicar. Entonces, lo primero que voy a hacer antes de crear los gráficos estadísticos, voy a mover un poco esta tabla de distribución de frecuencia. Selecciono los datos, los voy a cortar y los voy a pegar una fila más abajo porque voy a necesitar estos valores, ¿ya? Voy a eliminar estos errores que no tienen nada de importante. Déjenme eliminarlos, omitir y pongo omitir. Ok, entonces voy a necesitar esta fila, como les estaba diciendo, ya lo van a ver, para qué voy a utilizar esa nueva fila de ahí. Y lo primero que vamos a desarrollar es un histograma de frecuencias. Recuerden, un histograma de frecuencias es para variables cuantitativas, mientras que en un gráfico de barras se utiliza para variables cualitativas. La diferencia radica en que en el histograma de frecuencias las barras tienen que ser juntas. En cambio, en el gráfico de barras, las barras son separadas, ¿ok? Para graficar un histograma de frecuencias, lo que vamos a necesitar son las marcas de clase, que recuerden ustedes que se obtienen simplemente promediando el límite inferior con el límite superior. Simplemente sumo 20 más 21 y ese valor lo divido para 2. Y esa es la marca de clase, ¿ok? Y la frecuencia es el número de observaciones o el número de elementos que están dentro del rango. Como ustedes ven, de 20 a 21 hay 5 personas, hubieron 5 personas que tuvieron esa edad, ¿no? Entre 20 y 21. Ok, me voy a ubicar en una parte en blanco de la hoja de cálculo, me voy a insertar y voy a escoger un gráfico de barras, ya luego lo vamos a transformar en un histograma de frecuencias. Muy bien, aquí tengo el gráfico. Ahora lo que vamos a hacer es ir a donde dice seleccionar datos y me aparece esta nueva ventanita. En esta nueva ventanita voy a dar clic donde dice entradas de leyendas, voy a poner en agregar y ese básicamente es el eje vertical Y. Entonces aquí donde dice valores de la serie, voy a borrar y voy a seleccionar las frecuencias. Muy bien, pongo aceptar, mientras que me dicen el eje horizontal, en el eje de las X, voy a ubicar las marcas de clase. Pongo aceptar y pongo aceptar. Como ustedes verán, ya tengo hecho, así como está, es un diagrama, es un gráfico de barras, pero yo no voy a hacer un gráfico de barras, sino que quiero hacer un histograma de frecuencias. Entonces, manteniendo seleccionado el gráfico, me voy donde dice diseño rápido y voy a seleccionar esta gráfica aquí. Esto ya es un histograma de frecuencias. Si ustedes ven, los datos siguen, las barras se pusieron unidas, ¿no? Para darle un poquito más de formato, simplemente voy a seleccionar las barritas, me voy a diseño, a formato, y donde dice contorno de la forma voy a ponerle blanco, ¿ya? Y ahí puedo ver separadas ya las barras. En título del gráfico vamos a poner histograma de frecuencias, histograma, voy a poner edades, que es la variable que estábamos estudiando, ¿ok? En el eje Y voy a poner frecuencias y en el eje X voy a poner promedio de edad. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ahí, así como está, ya tenemos elaborado nuestro histograma de frecuencias. Recuerden, estudiantes, en el eje de las Y vamos a graficar las frecuencias, mientras que en el eje de las X vamos a graficar las marcas de clase. Para que aparezcan los datos aquí, a mí me gusta que se vean los datos, ¿no? Me voy a seleccionar la gráfica, me voy a diseño, me voy a poner agregar elementos y vamos a poner que muestren los valores, ¿no? Etiquetas de datos, vamos a ponerle etiquetas de datos
en el extremo externo. Ok, ahí se puede apreciar un poco mejor la gráfica, ahí está más bonito. Vamos a aprender a leer. Recuerden ustedes que estas son edades, ¿no? Y estas frecuencias son las personas que tuvieron esas edades. Entonces vamos a leer. Hubieron 5 personas que tuvieron en promedio 20.5 años de edad. Hubieron 5 personas que tuvieron en promedio 22.5 años de edad. Hubieron 9 personas que tuvieron en promedio 24.5 años de edad. Hubieron 6 personas que tuvieron en promedio 26.5 años de edad. Esto, así como lo ven, es un histograma de frecuencias. Noten que los datos están juntos, las barras están juntas, porque el histograma de frecuencia, la distribución de frecuencia tiene una continuidad de datos. Muy bien. Ahora hagamos un un polígono de frecuencias. Para el polígono de frecuencias voy a agregar una marca de clases con el mismo intervalo, o con el mismo ancho que poseen las clases. Habíamos quedado en la clase anterior que el ancho de las clases eran de 2 en 2. Si ven aquí, de 20 pasó a 22, de 22 pasó a 24, aquí no, 20 a 21, incluido el 20, ¿no? 20 a 21, 22 a 23, pero aquí se ve mejor, ¿no? 20 a 22, 22 a 24, 24 a 26, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una marca de clase, con una frecuencia 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? A esta marca de clase que ustedes ven aquí, les voy a restar 2. Entonces, porque es el intervalo que estamos utilizando. Entonces eso me da 18.5. Con una frecuencia, vamos a poner 18.5, 18,5, porque es el valor del intervalo, con una frecuencia de 0. ¿Ok? Tengo ahí. Ahora vamos acá a agregar una nueva clase. Vamos a sumarle a la última marca de clase 2 puntos. Entonces sería 34.5. Y le voy a poner, perdón, 34,5. Y le voy a poner una frecuencia de 0. ¿Ok? Estos valores lo que van a ayudar es a cerrar el polígono de frecuencia que vamos a desarrollar. Entonces, lo mismo, me ubico en una parte en blanco de la hoja de cálculo, me voy a insertar y voy a escoger gráficos de líneas, ¿no? Vamos a escoger el primero. ¿Ok? Vamos a hacerlo a un lado acá y vamos nuevamente con los datos. Teniendo el gráfico seleccionado, me voy a seleccionar datos y voy a escoger el primer rango. El primer rango, recuerden ustedes que es el eje de las Y, el eje vertical Y. Entonces, voy a seleccionar aquí las frecuencias, ¿ok? Mientras que en el eje horizontal X voy a seleccionar las marcas de clase. Pongo aceptar, y como ustedes verán, el gráfico ya fue cerrado. ¿Para qué agregamos esa nueva clase? Porque si se dan cuenta, el polígono de frecuencia no puede quedar en el aire. Con estas nuevas marcas de clase, inferior y esta última, superior, el polígono se cierra y no queda flotando en el aire. ¿Ok? Entonces esto va a ser un polígono de frecuencias. Voy a ponerle polígono edades. ¿Ok? Si yo quiero que tenga los datos así como el histograma de frecuencias, entonces selecciono la edad, vámonos donde dice diseño, agregar elementos del gráfico y voy a poner título del eje y vamos a poner eje horizontal y aquí van a estar promedios, habíamos puesto promedio de edad. Selecciono el gráfico, vamos a poner diseño, agregar elemento del gráfico y vamos a poner título del eje vertical y aquí van a ser las frecuencias. Como les digo, a mí me gusta que para leerlo se vean mejor los datos, ¿no? Entonces aquí voy a seleccionar, me voy a diseño,
agregar elementos de gráfico, voy a poner etiquetas de datos, vamos a poner en el extremo encima, aquí, encima, ahí están los datos, ¿no? Entonces básicamente se lee igual, ¿no? Hubieron 5 personas que tuvieron en promedio 20.5 años de edad, hubieron 5 personas que tuvieron en promedio 22.5 años de edad, hubieron 9 personas que tuvieron en promedio 24.5 años de edad. Entonces, estimados estudiantes, resumiendo, para poder graficar un histograma de frecuencias y un polígono de frecuencias, debo tener las marcas de clase y sus respectivas frecuencias. Recuerden, el histograma de frecuencias, las barras deben estar unidas, mientras que en el polígono de frecuencia, para poder cerrar el polígono de frecuencia, yo debo crear una marca de clase con una frecuencia 0, una marca de clase inferior con una frecuencia 0. Esto no existe en la tabla de distribución de frecuencias, la agregamos. Y agrego una marca de clase superior con una frecuencia 0. ¿Para qué? Para que el polígono se cierre, ¿ok? Entonces ahí tenemos el polígono de distribución. Saludos estudiantes. Ahora continuemos con la creación de un polígono de frecuencia menos que y un polígono de frecuencia mayor que. Para ello vamos a necesitar o vamos a crear los límites verdaderos inferiores y los límites verdaderos superiores. Para crear los límites verdaderos inferiores, lo primero que voy a hacer es tomar el límite verdadero, perdón, el límite inferior y restarle 0.5. ¿Okay? Copio esto para abajo. Y ahora voy a coger el límite superior y le voy a sumar 0.5. Límite superior más 0.5. Muy bien. Una vez que hemos creado los límites verdaderos superiores e inferiores, ustedes se darán cuenta aquí, profesor, pero estas categorías ya no son mutuamente excluyentes, porque si yo tuviera 21.5 aquí, 21.5 acá, ¿en dónde ubico el valor 21.5 en el caso de ser decimal? Entonces, es que en realidad estas clases se leen de la siguiente forma. Desde 19.5 hasta 21.5, pero sin incluir. ¿Ok? Desde 21.5 hasta 23.5, pero sin incluir. Desde 23.5 hasta 25.5, pero sin incluir. ¿Ok? Estos límites verdaderos inferiores y límites verdaderos superiores en realidad se utilizan cuando trabajamos con valores en decimal. ¿Okay? Entonces ahí tenemos valores decimales, entonces yo puedo meter valores, en estas categorías puedo meter valores en decimal. ¿Okay? Entonces recuerden, se lee desde 19.5 hasta, pero sin incluir 21.5. Desde 21.5 hasta, pero sin incluir 23.5. El primer polígono de frecuencia que vamos a hacer es el polígono de frecuencia menos que. Para poder graficar el polígono de frecuencias menos que, voy a utilizar los límites verdaderos superiores y las frecuencias acumuladas. ¿Ok? Entonces, primero, para poder crear el polígono, debo crear un límite verdadero superior con una frecuencia de 0. Aquí ya tengo la frecuencia acumulada 0. Entonces voy a crear aquí un límite verdadero superior, pero con una frecuencia de 0. Si ustedes se dan cuenta, los intervalos van restando, van aumentando de 2 en 2. Entonces aquí facilito, simplemente sería el límite verdadero, el primer límite verdadero superior menos 2, que sería el valor de la frecuencia, ¿no? Entonces sería 19.5. Y vamos a graficar ahora sí. Recuerden, creamos este límite verdadero superior y le agregamos una frecuencia acumulada de 0. Ok. Me ubico en una parte en blanco de nuestra hoja de cálculo, me voy a insertar y voy a escoger un gráfico de líneas. Muy bien, vamos a bajar este gráfico de líneas. Ya saben que seleccionando el gráfico me voy a diseño, me voy a seleccionar datos, voy a agregar
Entonces voy a agregar los valores del eje vertical Y. En el eje vertical Y vamos a graficar las frecuencias acumuladas. Vamos a graficar las frecuencias acumuladas. Pongo a aceptar. Mientras que en el eje horizontal vamos a graficar los límites verdaderos superiores. Aceptar. Recuerden ustedes que estos límites verdaderos superiores son edades, ¿no? De 20 a 21 años, de 22 a 23 años, de 19.5 a 21.5 años de edad, ¿verdad? Que era la variable que estamos estudiando. Vamos a poner aquí edades. Voy a agregar diseño, agregar elemento gráfico, un título al eje horizontal. Estos van a ser, voy a ponerlos aquí para que no nos perdamos, ¿no? Pero ustedes saben que estos son años de edad. Entonces vamos a poner aquí límites verdaderos superiores. Mientras que el eje vertical Y, vamos a poner título en ejes vertical, aquí van a ir las frecuencias acumuladas. Ustedes saben que a mí me gusta que se puedan observar los datos, entonces así mismo diseño, agregar elementos, vamos a poner aquí donde dice etiquetas y vamos a poner encima. ¿Ok? Y vamos a leer, vea, para que ustedes puedan entender qué es lo que está haciendo este polígono de frecuencia menos que. Déjenme ponerlo aquí también, ¿no? Polígono de frecuencia menos que. Yo voy a decir lo siguiente, vean. Hubieron 40 personas que tuvieron 33.5 años o menos. Hubieron 39 personas que tuvieron 31.5 años o menos. Hubieron 34 personas que tuvieron 29.5 años o menos. Hubieron 25 personas que tuvieron 27.5 años o menos. Es lo mismo que podemos observar aquí, ¿no? Yo digo, ¿cuántas personas hubieron que tuvieron 25 años o menos? Hubieron, según la frecuencia, hubieron 19. Perdón, sí, 19, según la frecuencia acumulada. ¿Cuántas personas hubieron que tuvieron 33 años o menos? Hubieron 40 personas, ¿sí? Aquí pasa lo mismo. 25.5 años o menos hubieron 19 personas, 23.5 años o menos hubieron 10 personas, 21.5 años o menos hubieron 5 personas y 19.5 años o menos no hubieron personas. No, recuerden que esa es la clase que creamos para que el polígono se cierre. Entonces, para crear un polígono de frecuencia menos que, estudiantes, necesito en el eje vertical Y vamos a poner las frecuencias acumuladas ascendentes, mientras que en el eje horizontal X vamos a poner los límites verdaderos superiores. A estos límites verdaderos superiores vamos a crear un límite verdadero adicional con una frecuencia acumulada C. ¿Ok? Ahora, vamos a crear el polígono de frecuencia mayor que. Para el polígono de frecuencia mayor que, voy a utilizar los límites verdaderos inferiores, ¿ok? Y como ustedes ya sabrán, yo necesito aquí agregar, en esta parte de aquí, necesito agregar un límite verdadero inferior adicional. Entonces, simplemente es el límite verdadero inferior, el último, más el intervalo de clase que sería 2. Entonces ahí está mi límite verdadero inferior adicional. Y en las frecuencias acumuladas descendentes, voy a agregar un valor, descendentes, voy a agregar un valor 0. Ok. Para poder graficar un polígono de frecuencia mayor que, necesito límites verdaderos inferiores más las frecuencias acumuladas descendentes. Voy a graficar, me ubico en una parte en blanco, me voy a insertar, me voy a gráficos de línea, vamos a agregar los datos,
seleccionar datos. Primero es el eje vertical. En el eje vertical voy a poner las frecuencias acumuladas descendentes. Frecuencias acumuladas descendentes. Y en el eje horizontal voy a poner los límites verdaderos inferiores. Aceptar y aceptar. Como ustedes verán, nuestro gráfico estadístico ya tiene esa forma, ¿no? Y parte desde el punto 0. Vamos a ponerle aquí el nombre. Este se va a llamar polígono de frecuencias mayor que edades. ¿Ok? Que esa es la variable que estamos estudiando. Voy a agregar un elemento al gráfico que son los títulos del eje horizontal. Aquí habíamos puesto. Estos serían los límites verdaderos inferiores, para que no se confundan, inferiores. Mientras que en el eje Y, van a ir frecuencias acumuladas, pero estas frecuencias acumuladas son las descendentes. Frecuencias acumuladas descendentes. ¿Ok? Como ya les dije, a mí me gusta que aparezcan los valores en cada uno de los puntos, entonces me voy a agregar elementos de gráfico, etiquetas de datos, vamos a ponerle encima, y ahí tenemos. Entonces, ¿cuántas personas hubieron que tuvieron 19.5 años de edad o más? Ya no es o menos, no, o más. Hubieron 40 personas. ¿Cuántas personas hubieron que tuvieron 21.5 años de edad o más? 35 personas. Si ustedes ven, miren aquí por ejemplo, ¿cuántas personas hubieron que tuvieron 19.5 años de edad o más? 40. 21.5 años de edad o más, 35. Y es exactamente lo que estamos graficando en los polígonos de frecuencia. Entonces, repito, polígono de frecuencia menos que, en el eje vertical Y voy a utilizar las frecuencias acumuladas, mientras que en el eje horizontal X voy a utilizar los límites verdaderos superiores. Recuerden ustedes agregar un límite verdadero superior, inferior aquí, para que el gráfico pueda partir desde este eje, ¿no? Ahora, mientras que en el polígono de frecuencias mayor que en el eje de las Y, vertical Y, voy a utilizar las frecuencias acumuladas descendentes, y en el eje horizontal X voy a utilizar los límites verdaderos inferiores. Agrego un límite verdadero inferior con el mismo intervalo, pero con una frecuencia acumulada de 0. Y va a tener esta forma, ¿no? Aquí como se va acumulando para arriba, es ascendente, ¿no? Esto aumenta hasta el infinito, ¿no? En cambio esto siempre va a llegar a 0, ¿ok? Esa es la forma. Entonces, con estos 4 gráficos, jóvenes, que tenemos el polígono de frecuencia menos que, recuerden que la curva de este es ascendente, y el polígono de frecuencia mayor que, recuerden que la curva es descendente, el histograma de frecuencias y el polígono de frecuencias son 4 gráficos estadísticos que utilizamos para representar gráficamente una tabla de distribución de frecuencias para variables cuantitativas. Recuerden que abajo les voy a dejar el archivo de Excel para que ustedes lo puedan desarrollar junto conmigo observando el video. Si tienen alguna duda, escríbanme. Si desean que desarrolle algún ejercicio, escríbanme que yo prepararé el material y lo subiré.